glicerol, y es cuando empieza la esterificación. Y le preguntaba a Brenda, ¿cuál es la enzima entonces de la esterificación? ¿Les dije que había alguna enzima? A ver, Jesús o Félix, ¿hay alguna enzima de la esterificación? Pues como tal, ¿no? ¿O sí? Pues como tal, no, nunca les dije, nada más les dije, se une el glicerol 3-fosfato, ¿de dónde lo voy a obtener? De la glucólisis. Pero ya una vez que tengo el ácido graso activado y el glicerol, se van a unir. Y en la esterificación no hay enzima específica para que una, ya simplemente el ácido graso está activado y atrae al glicerol y ya se lleva a cabo la formación del monoacilglicerol. Entra otro ácido graso y se les pega y forma el diacilglicerol. Entra otro ácido graso y se le vuelve a pegar y me forma el triacilglicérico. Entonces, en la esterificación, una enzima como tal no hay, ¿sí? Pero nadie me preguntó, les pregunto, ¿hay dudas? Nadie. Y cuando hicieron su cuadro, todos, la mayoría, bueno, no todos, me pusieron la lipoproteína lipasa, ¿sí? Entonces, ahí tengan cuidado con lo que contestan, ¿sí? Bueno, entonces le decía, ¿qué más, Belén? Hay que ubicarnos primero, les comentaba, hay que ver de dónde se origina, cómo se forma el tejido adiposo, qué secreta, y luego para ya hablar de obesidad, o qué alteraciones se van a presentar en la obesidad, y luego para entender resistencia a insulina. Entonces vamos paso por paso, ¿sí? No sé, no vi cómo tenían ordenada su presentación, no la mandaron, no la vi, entonces, pero sí les pido que ordenen la secuencia para que entendamos mejor, ¿sí? ¿Qué tienen después, Belén, en su presentación? Y vamos a comenzar con las hormonas y citocinas. Las adipocinas. Bueno, pero sí les falta eso, Ajá. Un panorama general para que nos centren en lo que van a hablar. A ver, de adiponectina. ¿Qué es la adiponectina? Sí, lo voy a agregar. Uh-huh. Bueno, la adiponectina es la proteína de secreción que producen los adipocitos en mayor abundancia. Y esta se encuentra codificada en el gen AMP1, en el brazo largo del cromosoma 3, y es una proteína de 240 ácidos. Las concentraciones séricas en humanos son de entre 5 a 10 microgramos por mililitro, y esta concentración se encuentra reducida en situaciones de obesidad y resistencia a la insulina. Este locus está relacionado con el aumento de riesgo cardiovascular y con diferentes, con el síndrome metabólico. Y los mecanismos por los que la adiponectina ejerce efectos sobre la sensibilidad a la insulina implican principalmente la activación de los receptores PPAR-alfa y la activación de la sinasa de AMP. Y el aumento de... A ver, ahí tiene un error. Del contenido tisular de... Es AMP, pero no es cíclico. Es AMPK, K mayúscula. Es AMP sinasa, es otra. Porque si me pone AMP cíclico, es el segundo mensajero. Sí. ¿Sí o no? Es AMPK. Sí. Pero es K mayúscula, es otra AMPK. Sí, me equivoqué ahí. Sí, ahí no es AMP cíclico, porque adiponectina no utiliza este mecanismo de acción, sino más bien, incluso no se conoce bien el mecanismo, pero hay imágenes de cómo es el mecanismo de adiponectina,
y la que activa es a los PPPAR, que son receptores de activación de proliferación peroxisomal, y me activa a la MP sinasa, con K, que es importante para activar me esa vía. equivoqué de ponerlo ahí. Entonces ahí corríjanme también. Sí. A ver. Bueno, entonces cuando aumenta el contenido tisular de los triglicéridos, va a interferir con la activación de la fosfatidilinositol sinasa 3. Esto va a producir una translocación del transportador de glucosa 4. A ver. Y esto va a hacer que aumente la captación de glucosa. A ver, hay que ubicarnos. Ya me dijo que es la adiponectina. Me falta que me explique el mecanismo de acción de adiponectina. Miren, en tejido adiposo no vamos a ver todas las hormonas ni vamos a ver todas las citocinas. Como usted dijo, me interesa que veamos adiponectina, leptina, adiponectina, leptina. Quiero ver interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. En esos 5, mencionen todas las demás, obestatina y resistina, a lo mejor podrían meter. Resistina, que serían 6 entonces. Adiponectina, leptina, resistina. Interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Con esos me conformo, pero quiero que me digan qué es mecanismo de acción y para entender qué es lo que hacen, ya sabemos que son secretados en el tejido adiposo. Pero esas citocinas, usted habló de hipertrofia e hiperplasia. El tejido adiposo cambia cuando está en condiciones normales y pasa a un estado de obesidad. Cuando hay obesidad, hay infiltración incluso de macrófagos. Y tengo un tipo de macrófagos, M1 o M2, usted me lo va a decir, ustedes me lo van a decir, y dependiendo de eso, yo voy a secretar más citocinas cuando hay obesidad. Y cuando hay obesidad, cambia incluso el tipo de macrófagos. Entonces, quiero ver de estas hormonas o estas citocinas estas adiposinas que le estoy mencionando, quiero ver cuáles son sus órganos blancos. Por ejemplo, para adiponectina, ¿cuál es el órgano blanco de la adiponectina? Belén. Para que yo entienda qué es lo que está haciendo, captación de glucosa, aumento de la sensibilidad de insulina, yo tengo que saber cuál es el órgano blanco. ¿Cuál es el órgano blanco de adiponectina? ¿Dónde están sus receptores? ¿En qué tejidos están sus receptores para entender su mecanismo de acción y ahora sí entender por qué está captando glucosa, por qué aumenta la sensibilidad? Por la captación de glucosa y porque es amiga de insulina, yo puedo decir que es músculo, puedo decir que es hígado, pero esto tiene que ver porque es importante que entendamos estos mecanismos, porque ustedes lo que van a dar a los pacientes son fármacos. Y entonces, incluso, pues les damos fármacos para que aumenten la captación de glucosa, para que no haya glucosa a nivel del torrente sanguíneo. Entonces, por eso me interesa saber los órganos blancos, saber el mecanismo de acción y qué es lo que están haciendo en esos tejidos blancos para entender por qué hay aumento de glucosa, por qué hay aumento en la sensibilidad de insulina, por qué le favorece al organismo, ¿sí? ¿Los tienen los órganos blancos de adiponectina? ¿Belén? Tenía, pues, eso que dijo de hígado y músculo. Sí, pero vamos a ubicarnos, porque primero dígame los órganos blancos, el mecanismo de acción para entender por qué activa al PPPAR, por qué activa la AMP-K, sinasa, AMPK sinasa, para entender todo lo demás. Yo sí lo entiendo, pero sus compañeros no han visto el mecanismo de acción de adiponectina. O bueno, no dicen nada, pero no preguntan. O si han entendido, grupo.
pero yo sí necesito que me vaya ubicando paso a paso para que no se compliquen, ¿sí? Mire, le vamos a dejar ahí y para la siguiente clase mejoren esta presentación. ¿Sí? Sí, doctora. ¿Belén? Sí. ¿Belén? Sí. Doctora, Diana, ¿sí? doctora, ¿Qué ¿me puede pasó? repetir que es que nosotras nos basamos en el temario, entonces solo agregamos lo que venía en el temario en cuanto a las a las citocinas? Entonces, ¿me puede repetir qué interleucinas quiere? Porque solo pusimos una. A ver, las citocinas, interleucina 1 y la 6. Si son citocinas, ya incluso el mecanismo va a ser el mismo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que hace? Es interleucina 1, interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Sí, solo teníamos la interleucina 6 y el factor, pero la 1 no. Nada más, si ya lo tienen la de 6, nada más busquen información de la 1 y van a ver que es similar. Nada más le complementan, ¿sí? Okay. Pero son las proinflamatorias, son las que me interesan, las proapoptóticas proinflamatorias. Y la adiponectina y la leptina sí, porque también vamos a ver que si hay resistencia a insulina, también puede haber resistencia a leptina. Y esto tiene que ver con algo que preguntó esta Nadia. ¿Por qué la persona come y come y come y come y no baja de peso? Porque tiene resistencia a leptina y nunca se va a saciar. Entonces hay que ver todo eso, ¿sí? Para entender lo que ustedes están preguntando. Entonces, siguiente clase, espero que mejoren esta presentación, pero por orden. Primero, algo muy general, no nos vamos a meter a nada más decir cómo se originan los adipocitos, dónde se ubican el tejido adiposo pardo, el tejido adiposo blanco, y este regula la temperatura, este secreta adipocinas o tiene que ver con el metabolismo. En este se secretan las adipocinas. Estas adipocinas son las que están presentes. Cuando hay obesidad, tengo estas y estos cambios. Y entonces ahora sí se me meten a hablar de adiponectina. Adiponectina, características generales, órganos blancos, mecanismo de acción, el órgano blanco, para entender todo lo que me están poniendo, pero vamos en orden, ¿sí? Eso es lo que les pido, ¿sí? Para que se le haga más fácil entender la resistencia a insulina. Y se ayudan mucho con esquemas. ¿Sí, Belén y Diana? Sí, está bien, doctora. Sí. Bueno, preguntas del grupo. Entonces quedamos que el lunes hacemos el ejercicio y el miércoles hacemos el otro examen y les voy dejando lo de esta unidad de páncreas que ya se terminó de ver, la embriogénesis, la histogénesis, la fisiología de insulina y de glucagón, grelina y somatostatina. Y ya empezamos con el tejido adiposo. Así quedamos entonces. ¿Sí, muchachos? Sí, doctora. Bueno, entonces nos veríamos hasta el próximo lunes. Sí, doctora. ¿Sí? Bueno. Sí. Entonces, pues vayan estudiando y haciendo las presentaciones. Les dije que si tenían alguna duda, mándenme las presentaciones para anexarles algunos esquemas o alguna información bibliográfica para que lean sobre su presentación, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Sí, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Sí,